Hola Patreons, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vuelvo a pasar por acá para mandarles saludos a todos y también para responder un par de preguntas que me han dejado ustedes en el muro de Patreon. Hace unos días yo compartí un video sobre la etiología de la histeria, un texto interesantísimo de la propuesta de Freud. Y bueno, recibí dos comentarios, uno por parte de Raúl y el otro por parte de Diógenes, que apuntan a algo muy similar, así que voy a tratar de responder las cosas que ellos me están preguntando en esta ocasión. Así que bueno, leo primero la pregunta de Raúl y comenzamos. Dice entonces Raúl: Hola Juan Manuel, la conclusión en este video dice que hay una red o constelación o cadena significante que actúa en la neurosis. Eso lo veo constantemente en mis pacientes. No hay una sola escena traumática, hay una red. Lo que no veo en mis pacientes es el origen sexual de las escenas traumáticas. Me la pasé larguísimos años de estudio del psicoanálisis, escuchando acerca del origen sexual de la neurosis, y realmente no es algo que vea en mi consultorio. ¿Hay algo que yo no vea o me explicaron algo que realmente no es así? Bien, primera pregunta de Raúl, súper interesante, muchas gracias Raúl, ahora la vamos a analizar. Y después Diógenes en la misma publicación puso: Hola a todos, justamente estaba preguntándome sobre ese pretendido origen sexual de la neurosis. ¿A qué se refiere Freud cuando habla específicamente en esos términos? ¿Cómo es que se constituye una experiencia traumática desde una experiencia sexual? ¿Cuáles son los senderos que recorre desde su origen hasta el síntoma? Gracias, buenas noches. Bueno, vamos a tratar de especificar algunos puntos. Lo que está diciendo Raúl es que él identifica claramente cómo hay una cuestión en el orden de una red significante. No es que el trauma sea unidireccional, en el sentido de que, bueno, hay un trauma y hay un síntoma, como a veces se dice en psicoanálisis. La propuesta de Freud no es esa, por supuesto, es que en realidad los síntomas surgen de una articulación de varias nociones, de varias escenas, bueno, de varias ideas, de varias palabras. Si les interesa, vayan a ver el video sobre el origen de la histeria. Pero lo que dice Raúl que no verifica él en su clínica es justamente que esas escenas traumáticas sean de origen sexual. Bueno, ahí hay todo un tema, Raúl, porque por algo así, por ejemplo, Freud se peleó con Jung, ¿no? Digamos, una de las propuestas de Jung era que quizás la libido no era una energía estrictamente sexual, y eso llevó a una discusión entre ellos. También, por ejemplo, con Otto Rank sucedió algo similar, que Otto Rank trató de decir que el trauma quizás no era únicamente sexual, sino que había, por ejemplo, también traumas de nacimiento. Y Freud no le gustó nada la idea y también fue expulsado del movimiento. O sea que, primero que nada, quiero que entiendan que la idea del origen sexual de la neurosis es una idea ampliamente defendida por Freud, ¿no? Ahora, específicamente en cuanto a tu pregunta, si algo lo entendiste mal o no, yo creo que no lo entendiste nada mal. Freud en ese sentido es muy claro, como todo tiene que ver con un origen sexual. Es decir, aquello que es traumático y reprimido es del orden de lo sexual. En la clínica freudiana está clarísimo y en la teoría freudiana también. Ahora, ¿por qué la cosa se va complejizando? Porque, por ejemplo, en la obra de Lacan, la misma palabra, la palabra sexual, a ver, antes de eso, sexual en la obra de Freud tiene que ver con movimientos libidinales, ¿no? Con ubicaciones de la libido de ciertas maneras en ciertos lugares, en ciertos objetos. O sea, sexual no es genital, ¿no? Sexual es también oral, anal, fálico, edípico, ¿no? Todo eso es sexual. Es decir, sexual implica dónde puede uno poner la libido, qué objetos se pueden catectizar. Ahora bien, en la propuesta de Lacan, sexual adquiere otra palabra, otro significado. Sexual implica algo en el orden del lenguaje, ¿no? Y ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿por qué si era algo del orden del lenguaje no dijo lingüístico? Bueno, no sé, esa pregunta no la puedo responder, pero por ejemplo, las fórmulas de la sexuación, de las que tanto se habla en Lacan, tienen que ver con formas de habitar el lenguaje. O sea, no tiene que ver con género, ni con órganos, ni con genitalidades, tiene que ver con formas de habitar el lenguaje. Entonces, ya respondiéndote algo muy concreto, Raúl, mi respuesta sería que yo en algunos momentos sí veo que el origen, o uno de los orígenes de los elementos traumáticos son lo sexual, y otras veces no. Es decir, lo veo más claro en padecimientos como la histeria, por ejemplo. Cuando veo histerias un poco más claras,
se ve más claramente cómo el origen es la represión de algo en el orden de vivido traumático de lo sexual. En otras situaciones, como por ejemplo en fobias o en neurosis obsesivas, la verdad es que no es tan evidente, es más como un tema de ideas, de pensamientos, aunque a veces esos pensamientos remiten a ideas sexuales. Pero también es cierto que a veces remiten a ideas estrictamente agresivas, ¿no? Como formas, fantasías agresivas, ideas agresivas que tienen los pacientes obsesivos y que no tienen nada que ver con lo sexual. Lo que te quiero decir con esto es que es una idea de Freud. Yo lo tomaría con pinzas como tomaría cualquier idea de cualquier autor, digamos. Que hay algo, que incluso la idea de lo traumático también hay que tomarlo con pinzas, porque ¿qué implicaría que algo sea traumático y algo no? ¿No? Lo que sí es cierto es que siempre hay algo en el orden del saber no sabido, ¿no? De lo reprimido, del descubrimiento que implica la neurosis. O como que la neurosis siempre implica algo en el orden de información que queda ocultada por una u otra forma. Ahora, si esa información siempre es sexual o no, la verdad es que no. La verdad es que no siempre es sexual. Aunque sí en muchos casos de pacientes que he tenido tienen un origen sexual, específicamente en las histerias. Ahora, también Diógenes se pregunta sobre este pretendido origen sexual y pregunta a qué se refiere Freud cuando habla específicamente en esos términos. Bueno, creo que se refiere estrictamente no a algo genital, sino a una forma de utilización de la libido. Es decir, cómo los neuróticos posicionan la libido. Entonces, por ejemplo, algo sexual puede ser algo oral o algo anal, ¿no? Por ejemplo, que el niño haya sido constipado de chiquito o que le hayan tenido que poner una crema en el labio porque se quemó. Todas esas cosas generan, freudianamente hablando, catexias poderosas y en ese sentido, cuando digo catexias, en ese sentido me refiero a lo sexual, ¿no? ¿Cómo es que se constituye una experiencia traumática desde una experiencia sexual? Bueno, eso lo explico un poco en el video, ¿no? O sea, la idea es que algo traumático es intolerable, es reprimido y desde lo reprimido insiste, ¿no? Retorna desde lo reprimido y ese retorno de lo reprimido a veces se constituye en un síntoma. La idea freudiana, para pasarla en limpio de una manera muy sencilla, es que los síntomas son metáforas de lo reprimido, ¿no? O sea, como si la vida sintomática fuera la vida sexual de los pacientes neuróticos. Esa es la gran hipótesis de Freud. O sea, que es otra forma de vivir la sexualidad de manera tergiversada, precisamente porque hay elementos que están reprimidos. ¿Cómo es que se constituye? Bueno, ya lo leí. ¿Cuáles son los senderos que recorre desde su origen hasta el síntoma? Eso está implicado un poco en el video. Digamos, la idea es esto que les acabo de plantear. Sucede algo sexual traumático, eso se reprime. Esa represión implica que para poder volver a salir a la conciencia tiene que desvirtuarse en ciertas representaciones, entonces aparece en la conciencia algo que no tiene nada que ver, ¿no? Como una inhibición, un síntoma o una angustia. Es decir, un síntoma que en apariencia no tiene absolutamente nada que ver con algo sexual. Por ejemplo, no puedo mover el brazo, no puedo tocar el piano, no puedo caminar, no puedo manejar, no puedo ir al colegio, no puedo dar más clases, no puedo hablar con mi jefe. Bueno, el síntoma que sea, ¿no? La idea freudiana es que es una forma de decir, ¿no? Es una metáfora de la sexualidad. Entonces, supuestamente, en freudiano, esto queda estrangulado ahí, la energía libidiana queda estrangulada ahí. Si ustedes hacen que el paciente recuerde eso que olvidó, sigue el decurso normal de la energía y eso haría que el síntoma desaparezca. Bueno, nunca pierdan de vista que todo lo tienen que pensar dentro del marco teórico de cada autor y que no están obligados a ser freudianos si no lo quieren. Les agradezco muchísimo por sus preguntas. Muchas gracias a todos Patreons en general. Y ya saben, síganme escribiendo y yo voy a seguir haciendo videos para tratar de aclararlas. Que estén muy bien.